Sebastián tenía apenas 5 años cuando su vida dio un vuelco aquella mañana de sol abrasador en el corazón de Jalisco. El niño huérfano, que vivía pidiendo limosna por los caminos polvorientos de la región, caminaba por la carretera cuando vio una escena que hizo que su corazoncito casi dejara de latir. Un caballo estaba caído al borde del camino, todo magullado, con una herida espantosa en la pata trasera. El animal respiraba débilmente, con los ojos vidriados de dolor, y una tierra rojiza se pegaba a su pelaje sudado. Sebastián, que siempre había tenido un don especial con los animales desde pequeño, sintió una punzada en el pecho, como si aquel caballo le estuviera pidiendo ayuda solo a él. Fue entonces cuando apareció en la curva una camioneta destartalada a toda velocidad. El conductor, concentrado en la carretera, no había visto al animal tirado allí. Sebastián no lo pensó 2 veces. Se lanzó delante del vehículo, gritando y agitando sus bracitos flacos como un desesperado. La camioneta frenó con un chirrido, levantando una nube de polvo que lo cubrió todo. El conductor bajó maldiciendo como un energúmeno, pero cuando vio la situación, la rabia se esfumó de su rostro. Era un hombre mayor, unos 60 y tantos años, curtido por el sol del desierto, con una barba canosa y ojos cansados, de quien ya había visto mucha cosa fea en la vida. «¡Carajo, chamaco! ¡Casi me matas del susto!», rezongó el viejo, pero enseguida se fijó en cómo el niño ya estaba arrodillado junto al caballo, acariciando el cuello del animal con una delicadeza que no encajaba con la vida dura que llevaba en la calle. «El caballo está enfermo, señor. Necesita ayuda», dijo Sebastián con aquella voz finita de niño, pero con una determinación que impresionó al hombre. «Ese caballo ya valió, muchacho. No hay nada que hacer. Mejor dejar que la naturaleza siga su curso», dijo el viejo, pero algo en la actitud del niño lo conmovió de una manera extraña. El hombre se llamaba Baltasar Orozco, un ranchero solitario que vivía en una propiedad medio abandonada a unos kilómetros de allí. Después de que su esposa falleciera 5 años atrás, se había cerrado al mundo, cuidando solo de los animales y de la tierra, sin mucho contacto con la gente. El rancho que antes era próspero ahora estaba casi cayéndose a pedazos, y Baltasar vivía más como un ermitaño que como un ranchero de verdad. «No, señor, este caballo sí se va a poner bien. Yo sé cómo cuidar animales», insistió Sebastián, y era impresionante cómo el animal reaccionó al toque del niño. El caballo, que antes estaba casi inconsciente, levantó la cabeza y relinchó suavemente, como si hubiera entendido que la ayuda había llegado. Baltasar se quedó algo desconfiado. Era un hombre que había perdido la fe en la gente después de tanta cosa mala que le había pasado en la vida. Pero algo en aquel muchacho menudo, lleno de determinación, tocó una parte de su corazón que ya pensaba que se había secado hacía tiempo. «Tú no tienes a dónde ir, ¿verdad, chamaco?», preguntó Baltasar, fijándose en la ropa raída del niño, en los pies descalzos llenos de polvo, en la delgadez que mostraba que no comía bien hacía días. «No, señor, yo duermo donde sea, como lo que haya. Pero yo trabajo a cambio de comida, no soy vago», respondió Sebastián con aquella dignidad que solo un niño puede tener aún pasando necesidad. «Está bien entonces, vamos a llevar este caballo allá al rancho. Pero te advierto, si el animal no mejora, tendrás que seguir tu camino. No tengo condiciones de mantener a nadie», dijo Baltasar con algo de vergüenza, intentando parecer más duro de lo que realmente era. Cargaron el caballo en la caja de la camioneta. Tarea difícil para un viejo y un niño, pero Sebastián tenía una fuerza de voluntad que compensaba su pequeño tamaño. Durante el trayecto hasta el rancho, el niño no paró de conversar con el animal, acariciándolo, susurrándole palabras de consuelo que parecían salir de un instinto natural. El rancho Santa Clara había visto días mejores.
La cerca estaba rota en varios puntos. El corral necesitaba reparación, y la casa principal, que un día fue bonita, ahora tenía goteras y pintura descascarada. Baltazar vivía solo allí con unos pocos animales, unas vacas, gallinas, 2 cerdos y un perro viejo llamado Silvestre que apenas conseguía ladrar bien. Esto ya fue un rancho de verdad, comentó Baltazar, algo melancólico, mientras improvisaban una pesebrera para dejar al caballo. Mi difunta esposa cuidaba de todo con un cariño enorme. Después de que ella se fue, bueno, las cosas se fueron quedando medio abandonadas. Sebastián no hizo preguntas. Un niño que ha vivido en la calle aprende pronto a entender cuándo el tema duele demasiado para ser tocado. En cambio, se concentró en cuidar del caballo con una dedicación que impresionaba. Limpió la herida con agua tibia, aplicó un remedio casero que Baltazar tenía guardado, y se quedó allí haciéndole compañía al animal toda la noche. «¿Cómo es que sabes cuidar animales así, muchacho?», preguntó Baltazar a la mañana siguiente, viendo que el caballo ya estaba un poquito mejor. «No sé, señor Baltazar. Desde pequeño que yo entiendo a los animales. Ellos hablan conmigo de alguna manera», explicó Sebastián con aquella simpleza de niño, como si fuera la cosa más normal del mundo. En los días siguientes sucedió algo que ninguno de los dos esperaba. El niño se levantaba de madrugada para cuidar del caballo, cambiaba las vendas de la herida, hacía atole de maíz para que el animal comiera, conversaba con él todo el día, e incluso cantaba unas canciones que había aprendido quién sabe dónde. El caballo respondía a los cuidados de una manera impresionante, como si la presencia del niño fuera un remedio milagroso. Baltazar, que al principio solo se quedaba observando desde lejos, comenzó a acercarse. Primero trajo algunos remedios caseros que la difunta esposa usaba para los animales del rancho. Después se quedó cerca, ayudando en los cuidados. Poco a poco, los dos fueron creando una convivencia extraña, pero que les hacía bien a ambos. El viejo, que hacía años vivía rumiando rencores y aislándose del mundo, comenzó a sentir que el rancho tenía vida nueva. Sebastián, que siempre durmió a la intemperie y comió sobras cuando tenía suerte, por primera vez en la vida tenía un techo sobre la cabeza y comida garantizada en la mesa. No era mucho: arroz, frijoles, un pedazo de carne cuando sobraba dinero, pero era comida de verdad, hecha con cariño. Pero fue en la primera semana que llegó el primer susto grande. Sebastián estaba limpiando la herida del caballo cuando encontró algo extraño pegado a la carne dañada. Era un pedacito de metal brillante, algo oxidado, que no parecía de herradura ni de nada que tuviera que ver con caballos. «Señor Baltazar, venga a ver esto», gritó el niño, sosteniendo el objeto en la palma de la mano. Cuando Baltazar vio aquel pedazo de metal, se puso blanco como un papel. Sus manos temblaron cuando tomó la pieza para examinarla mejor. Era un fragmento de una placa de identificación militar, toda corroída por el tiempo, pero aún se podían leer algunas letras. «¿Dónde encontraste esto, muchacho?». La voz de Baltazar salió medio ahogada. Estaba pegado a la herida del caballo bien adentro. Creo que por eso no estaba sanando bien. Parecía que se estaba infectando por eso. Baltazar giró el pedazo de metal en sus manos varias veces, y Sebastián notó que el viejo puso una cara extraña, como si hubiera visto un fantasma. Algo en aquel pedacito de hierro lo conmovió de una manera que el niño no consiguió entender. «¿Es algo importante, señor Baltazar?». «Puede que sí, muchacho, puede que sí», murmuró el viejo, guardando el metal en el bolsillo de la camisa. «Pero ahora vamos a terminar de cuidar a este caballo. Después hablamos de eso». Aquella noche, Sebastián se dio cuenta de que Baltazar estaba diferente. El viejo, que ya era callado, se quedó aún más quieto, jugando con aquel pedazo de metal, perdido en pensamientos que parecían doler.
El niño intentó sacar conversación algunas veces, pero Baltasar solo respondía con monosílabos, la mirada distante fija en algún punto que solo él podía ver. Fue entonces cuando Sebastián resolvió hacer una pregunta que cambió todo. «Señor Baltasar, ¿usted ya fue soldado?» La pregunta de Sebastián quedó en el aire como humo de cigarro, pesada e incómoda. Baltasar paró de jugar con el pedazo de metal y miró al niño con una expresión que mezclaba sorpresa y dolor. Por un momento largo, solo se oía el viento balanceando las hojas del mango en el patio y la respiración cansada del caballo en la pesebrera improvisada. «¿Por qué quieres saber eso, muchacho?», preguntó Baltasar con la voz más ronca que lo normal. «Es que usted se puso medio raro después de que encontró ese objeto, y además, la forma en que lo sujetó parecía que lo conocía. Mi mamá, que apenas la recuerdo, siempre decía que soldado conoce cosa de soldado», respondió Sebastián con aquella honestidad cruda de niño. Baltasar suspiró hondo, guardó el metal en el bolsillo y se levantó de la silla de madera donde estaba sentado. Fue hasta la ventana de la cocina y se quedó mirando la oscuridad de afuera, con las manos apoyadas en el alféizar. «Sí fui, muchacho. Hace mucho tiempo atrás. Cosas que prefiero olvidar», murmuró sin darse vuelta. «¿Y esa piecita de metal tiene que ver con cuando usted era soldado?» «Puede que sí, o puede que sea solo coincidencia. El mundo está lleno de coincidencias», dijo Baltasar, pero Sebastián notó que él no creía en eso. En las semanas siguientes, el caballo fue mejorando rápidamente. Era impresionante cómo el animal reaccionó después de que le quitaron aquel pedazo de metal de la herida. La cicatrización que estaba estancada comenzó a suceder correctamente, y pronto el animal ya conseguía mantenerse en pie por períodos más largos. Sebastián seguía cuidándolo con una dedicación que impresionaba cada vez más a Baltasar. «Este caballo no es cualquiera, Sebastián», comentó Baltasar una mañana, viendo cómo el animal respondía a los comandos del niño. «Mira su elegancia, la inteligencia en los ojos. Este es un caballo de competición». «¿Competición de qué, señor Baltasar? ¿Charreada, carreras de barriles, esas cosas? Un caballo así vale una fortuna cuando está bien entrenado». Fue entonces cuando apareció el primer problema serio. Un hombre de traje, todo sudado bajo el sol caliente, llegó al rancho en un bocho blanco empolvado. Se presentó como Jerónimo, un cobrador del banco, y la conversación que tuvo con Baltasar dejó a Sebastián preocupado, aún sin entender bien de qué se trataba. «Señor Baltasar, la situación no está nada buena. Ya son 7 meses de atraso. El banco no puede esperar más. Si hasta el fin del mes que viene no paga por lo menos la mitad de la deuda, vamos a tener que embargar la propiedad», dijo Jerónimo, hojeando una carpeta llena de papeles. «Ya lo sé, muchacho. No tienes que venir aquí a recordármelo cada semana», respondió Baltasar. Pero Sebastián vio que estaba nervioso, jugando sin parar con el sombrero que sostenía en la mano. «Es que el banco no quiere tomar esa decisión, señor Baltasar. Todo el mundo en la región lo conoce, respeta a su familia, pero negocio es negocio. Si no paga, va a perder todo». Después de que el hombre se fue, Baltasar se quedó aún más callado que lo normal. Sebastián intentó preguntar qué estaba pasando, pero el viejo solo rezongaba que era cosa de adultos y que el niño no tenía que preocuparse. Pero Sebastián era listo. En las conversaciones que oía por la casa, en las cuentas que veía esparcidas por la mesa de la cocina, en los suspiros cansados de Baltasar de madrugada, fue juntando las piezas de la situación. El rancho estaba lleno de deudas, Baltasar no tenía dinero para pagar, y si no conseguía una solución pronto, iban a perder todo. «Señor Baltasar, si perdemos el rancho, ¿qué va a ser de mí?», preguntó Sebastián una tarde, después de juntar coraje por horas. «Tú eres joven, chamaco. Te las arreglas para sobrevivir. Siempre lo has hecho, ¿no?», respondió Baltasar, pero Sebastián vio que evitó mirarlo a los ojos.
La respuesta dolió más que cualquier paliza que Sebastián ya había recibido en la calle. Por primera vez en la vida había conocido lo que era tener una casa, una persona que cuidaba de él, una rutina que tenía sentido. La idea de volver a la calle, al hambre, a la soledad, le hizo sentir una opresión en el pecho que casi no consiguió soportar. Fue en esa época que el caballo se curó completamente. El animal, que ahora descubrieron que se llamaba Relámpago, nombre que estaba grabado en una herradura antigua que encontraron en el granero, demostró ser realmente especial. Además de bonito y elegante, tenía una inteligencia fuera de lo común y obedecía a Sebastián como si entendiera cada palabra que el niño decía. «Este caballo era mi compañero de muchas victorias, muchacho», reveló Baltasar una tarde, después de ver a Sebastián montado en Relámpago, andando por el pasto con una naturalidad impresionante. «Hace unos 10 años atrás, yo participaba en las charreadas de la región. Este caballo me dio muchas alegrías». «¿Y por qué dejó de participar?» Porque pasaron algunas cosas malas. Lo perdí en una tormenta terrible. Pensé que nunca más lo iba a ver. Después de eso, no tuve más ánimo para competir». Sebastián percibió que había más historia detrás de eso, pero no insistió. En vez de eso, comenzó a entrenar con Relámpago todos los días. El niño tenía un don natural con el animal, como si hubieran nacido para trabajar juntos. Fue durante uno de esos entrenamientos que sucedió algo que lo cambió todo. Sebastián estaba montado en Relámpago cuando oyó un ruido extraño que venía del monte que hacía de límite con el rancho. Era un gemido de animal, un sonido de sufrimiento que él conocía bien. Sin avisarle a Baltasar, el niño siguió en dirección al ruido y encontró una escena que le rompió el corazón. Una vaca del rancho vecino había caído en un hoyo y tenía la pata atrapada, mugiendo de dolor y desesperación. El animal estaba allí hacía horas, tal vez desde la madrugada. Sebastián bajó del caballo e intentó ayudar, pero no tenía fuerza suficiente para sacar a la vaca solo. Fue entonces cuando apareció un hombre desconocido, alto y mal encarado, que dijo ser Mirás, el capataz del ranchero vecino. «Órale, chamaco, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Mirás, desconfiado. «La vaca está atrapada, señor. Estoy intentando ayudar», explicó Sebastián. «Ayudar nada. Estás intentando robar el ganado del patrón. Vago de la calle es todo ladrón», acusó Mirás, agarrando a Sebastián por el brazo con fuerza. «No, señor, yo no soy ladrón». «Yo vivo en el rancho de don Baltasar», protestó Sebastián, pero el hombre no le creyó. «¿Baltasar? ¿Aquel viejo acabado que no paga las cuentas? Claro que se iba a juntar con un chamaco ladrón», resmungó Mirás, arrastrando a Sebastián por el brazo. «Vamos allá, donde el patrón, para que decida qué hacer contigo». El niño intentó soltarse, gritó por ayuda, pero Mirás era mucho más fuerte. Fue Relámpago quien salvó la situación. El caballo, viendo a Sebastián en apuros, comenzó a hacer un escándalo tremendo, relinchando alto, encabritándose, haciendo tanto ruido que Baltasar oyó desde la casa y llegó corriendo. «Suelta a ese niño, Mirás», gritó Baltasar, llegando sin aliento. «Él no hizo nada malo. Este muchacho estaba rondando al ganado del patrón». «Tú sabes que no puedes dejar a un mocoso suelto por ahí, Baltasar», respondió Mirás, aún sujetando a Sebastián. «Te dije que lo soltaras», dijo Baltasar más firme, y algo en su tono hizo que Mirás vacilara. «Está bien, pero que quede avisado. Cualquier problema con el ganado, la culpa va a ser tuya por albergar a ese mocoso». Después que Mirás se fue, llevándose la vaca herida sin siquiera agradecer, Baltasar se volvió hacia Sebastián, con una cara que el niño nunca había visto antes. Era una mezcla de rabia, preocupación y algo más que Sebastián no pudo identificar. «¿Qué hacías allí, chamaco?» «Oí a la vaca gimiendo de dolor, señor Baltasar. Solo quería ayudar al animal. No sabía que iba a dar problemas».
explicó Sebastián, algo asustado por la reacción del viejo. Baltazar suspiró, pasó la mano por la cabeza canosa y miró al niño durante un tiempo largo. Sebastián, hay algunas cosas que necesito contarte, sobre mí, sobre este rancho, sobre por qué la situación está como está. Volvieron a la casa en silencio, con Relámpago siguiéndolos como un perro obediente. En la cocina, Baltasar sirvió 2 vasos de agua helada y se sentó frente al niño. ¿Quieres saber si fui soldado, verdad? Pues sí lo fui, durante muchos años. Y una vez, hace 15 años, participé en una operación aquí en la región. Algo feo, muchacho, algo que me persigue hasta hoy. Sebastián se quedó quieto, esperando. Tenía un soldado conmigo, un muchacho joven, valiente como tú. Tenía un caballo igual a este, igualito. En la última operación que hicimos juntos, todo salió mal. El muchacho desapareció, nunca más fue encontrado, y su caballo... Baltasar se detuvo, con la voz embargada. ¿Su caballo qué, señor Baltasar? Su caballo huyó en una tormenta. Lo busqué durante días, pero nunca lo encontré, hasta la semana pasada, cuando tú trajiste a Relámpago a mi vida. Sebastián sintió un escalofrío en el estómago. ¿Está diciendo que... Estoy diciendo que este caballo que salvaste puede ser el mismo caballo del soldado que no pude salvar? Y si es así, aquel pedazo de metal que encontramos en su herida... Las palabras de Baltasar quedaron en el aire como un trueno antes de la tormenta. Sebastián sintió el corazón latir más fuerte, viendo en los ojos del viejo un dolor que parecía corroer su alma durante años. El silencio en la cocina solo era interrumpido por el tic-tac del reloj de pared y por el viento que balanceaba las hojas allá afuera. Aquel pedazo de metal puede ser de la identificación del soldado que desapareció. Un muchacho llamado Bruno Campos, continuó Baltasar con la voz saliendo difícil. Tenía solo 22 años, Sebastián. Era casi un niño, así como tú. ¿Y qué pasó con él, señor Baltasar? La operación salió mal, muy mal. Fuimos atacados en una emboscada y nos separamos en la confusión. Cuando conseguí reagruparme con el resto de la tropa, Bruno había desaparecido. Buscamos durante días, pero solo encontramos pedazos de su equipo esparcidos por el monte. Nunca encontramos su cuerpo. Sebastián tragó saliva. Y el caballo. Relámpago desapareció en la misma noche. Había una tormenta terrible, rayos cayendo como lluvia. Pensé que los dos habían sido arrastrados por la creciente del río. Pero ahora... Baltasar sacó el pedazo de metal del bolsillo, examinándolo de nuevo. Si este caballo es realmente el de Bruno, si anduvo herido durante todos estos años con este metal pegado a la carne, ¿quiere decir que Bruno puede estar aún vivo en algún lugar? Baltasar sacudió la cabeza lentamente. No, muchacho, si hubiera sobrevivido habría vuelto al cuartel, habría buscado al caballo. Bruno amaba a ese animal más que nada en la vida. Eran inseparables. En los días siguientes, Baltasar se quedó aún más cerrado. Pasaba horas mirando a Relámpago en el pasto, como si esperara que el animal fuera a contarle los secretos que cargaba. Sebastián intentaba conversar, pero el viejo respondía con monosílabos, perdido en un pasado que dolía demasiado para ser recordado. La situación del rancho fue de mal en peor. Jerónimo volvió 2 veces más, siempre con la misma amenaza. Si no pagaban las deudas pronto, iban a perder todo. Y ahora había un nuevo problema. El ranchero vecino, dueño de la vaca que Sebastián intentó salvar, comenzó a esparcir por la región que Baltasar estaba criando a un chamaco ladrón en su propiedad. La gente está diciendo por ahí que estás albergando a un mocoso peligroso, Baltasar, comentó doña Calixta, la única vecina que aún visitaba el rancho de vez en cuando. Dicen que el niño ya intentó robar ganado. Eso es mentira, doña Calixta. Sebastián es un niño bueno, trabajador, defendió Baltasar,
pero Sebastián vio que la situación estaba pesando sobre los hombros del viejo. Yo sé que eres buena gente, Baltasar, pero la gente habla, ¿verdad? Y con esta historia de la deuda en el banco, cualquier excusa sirve para perjudicarte aún más. La presión aumentó cuando el presidente municipal del pueblo, un hombre llamado Medina, apareció en el rancho con 2 asistentes y un montón de papeles en la mano. Señor Baltasar, recibimos algunas denuncias sobre irregularidades en su propiedad. Menor de edad, sin documentación, situación irregular, esas cosas, dijo Medina, importante, limpiando el sudor de la frente con un pañuelo. ¿Qué irregularidad? El niño está bien cuidado, bien alimentado. No estoy haciendo nada malo, protestó Baltasar. Puede que sí, pero sin documentación legal, sin proceso de adopción o custodia, la situación se complica. Vamos a tener que llevar al muchacho al pueblo, colocarlo en un albergue hasta resolver todo este papeleo. Sebastián sintió el mundo derrumbarse de nuevo. Albergue significaba vuelta a la vida de antes, la falta de comida, el frío, los maltratos, la soledad. Y peor aún, significaba dejar a Baltasar solo, justo cuando el viejo más necesitaba compañía. «No, yo no quiero irme. Aquí es mi casa ahora», gritó Sebastián, escondiéndose detrás de Baltasar. «Calma, muchacho. Nadie te va a sacar de aquí sin pelear», dijo Baltasar, pero Sebastián vio la desesperación en sus ojos. Medina dio un plazo de 1 semana para regularizar la situación del niño, si no iba a mandar a los servicios sociales a buscar a Sebastián por la fuerza. Después de que se fueron, Baltasar se sentó en el porche y se quedó allí quieto durante horas, mirando el movimiento de relámpago en el pasto. «Señor Baltasar, me disculpa por haberle causado problemas», dijo Sebastián acercándose. «Tú no has causado ningún problema, muchacho. El problema es que soy un viejo testarudo que no quiso aceptar ayuda cuando podía haberla aceptado. Ahora todo está demasiado complicado». Fue en esa misma semana que sucedió algo que cambió el rumbo de las cosas. Sebastián estaba entrenando con relámpago cuando vio una camioneta desconocida llegando al rancho. Bajaron 2 hombres, un viejo de pelo blanco y otro más joven, ambos con pinta de que conocían de caballos. «¡Con permiso!», gritó el más viejo. «Somos de la Asociación de Charreadas de la región. Oímos decir que hay un caballo especial aquí en este rancho». Baltasar salió de casa para recibir a los visitantes. «¿En qué puedo ayudarles?» «Es que están corriendo unos comentarios por ahí sobre un caballo que apareció aquí todo magullado y que después de curado demostró ser un animal de competición. Vinimos a echar un vistazo, si es el caso». Sebastián, que estaba montado en relámpago, se acercó despacio. Los 2 hombres abrieron los ojos cuando vieron al animal. «¡Madre mía! ¡Este caballo es el famoso relámpago!», exclamó el más joven. «Señor Baltasar, este animal era el rey de las charreadas hace unos 10 años. Desapareció en una tormenta y todo el mundo pensó que había muerto». «¿Relámpago?», repitió Baltasar confuso. «Pero él se llama Relámpago». «No, señor, este caballo es Relámpago, estoy seguro». Pertenecía a un soldado que competía en las charreadas cuando estaba de permiso, un tal Bruno Campos. El muchacho era endiabladamente bueno, y el caballo entonces no tenía igual en toda la región. La revelación cayó como un rayo. Baltasar se puso pálido. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, y el caballo, como si hubiera entendido la conversación, relinchó alto y se encabritó, de la forma en que hacía cuando estaba entusiasmado. «¿Bruno Campos?», repitió Baltasar con la voz casi desapareciendo. «¿Lo conoció? El muchacho desapareció en una operación militar hace unos 15 años. Nunca más fue visto, pero su caballo se volvió leyenda por aquí. Dicen que quien consiguiera domar a Relámpago de nuevo sería el rey de las charreadas de la región». Los hombres hicieron una propuesta que dejó a todo el mundo boquiabierto.
Querían comprar a Relámpago por una cantidad que sería suficiente para saldar todas las deudas del rancho y aún sobrar dinero para vivir bien durante algunos años. Es una oferta generosa, señor Baltazar. Con este dinero, usted resuelve todos los problemas y aún se queda tranquilo para vivir el resto de su vida, insistió el más viejo. Pero Sebastián se desesperó. ¡No! Usted no puede vender a Relámpago. Él es de la familia ahora. Muchacho, a veces uno tiene que tomar decisiones difíciles, murmuró Baltasar, pero Sebastián vio que él también estaba sufriendo con la idea. Los hombres dejaron una tarjeta y dijeron que iban a volver al día siguiente para saber la decisión. Aquella noche, ni Baltasar ni Sebastián consiguieron dormir. El viejo se quedó caminando por la casa, y el niño se quedó en el granero haciendo compañía a Relámpago. «¿Entiendes lo que está pasando, verdad, animal?», susurró Sebastián, apoyando su frente en el cuello del caballo. «Si el señor Baltasar te vende, voy a tener que irme igual, porque me van a llevar al albergue y ahí los pierdo a ustedes dos de una vez». El caballo parecía entender cada palabra, balanceando la cabeza y haciendo aquel ruidito bajo que los caballos hacen cuando están inquietos. Al día siguiente, antes de que los hombres volvieran, sucedió otra revuelta. Doña Calixta apareció corriendo en el rancho, toda desalentada. «Baltasar, Baltasar, necesitas saber algo», gritó, aún sin aliento. «¿Qué pasó, doña Calixta?» «Es sobre aquel soldado, el tal Bruno Campos. Recordé de dónde he oído ese nombre. Mi hermana, que vive en el pueblo, trabajó en el hospital hace unos años. Ella me contó que una vez llegó allí un muchacho todo magullado, sin documento, sin memoria, solo recordaba el nombre de Bruno». Baltasar y Sebastián se miraron entre sí. «¿Y qué pasó con ese muchacho?» «Se quedó internado durante meses. Se había golpeado la cabeza, perdido toda la memoria. Cuando mejoró, no recordaba nada, ni del pasado, ni de la familia, ni del ejército. Fue a vivir con una familia en el pueblo, trabaja en un taller mecánico hasta hoy». La noticia dejó a todo el mundo en estado de shock. Si aquel Bruno del pueblo fuera realmente el soldado desaparecido, eso cambiaba todo. Baltasar había cargado con la culpa de la pérdida del compañero durante 15 años, y el hombre podía haber estado vivo todo este tiempo, a pocos kilómetros de distancia. «Doña Calixta, ¿está segura de esa información?», preguntó Baltasar, mal consiguiendo creerlo. «Sí, estoy segura. Mi hermana hasta habló que el muchacho siempre se quedaba medio perturbado cuando veía un caballo en la calle, como si recordara algo, pero no consiguiera recordar bien qué era». Información promocional removida. Cuando los hombres de la Asociación de Charreada volvieron para saber de la decisión sobre la venta de Relámpago, Baltasar pidió unos días más para pensar. Tenía que descubrir primero si el Bruno del pueblo era realmente el soldado desaparecido. Si lo era, tal vez el caballo podría ayudar al hombre a recuperar la memoria. Pero Sebastián estaba preocupado con otra cosa. El plazo dado por el presidente municipal Medina estaba acabando. Si no resolvían la situación de la documentación pronto, él iba a ser llevado al albergue de cualquier forma, y ahora, con la posibilidad de vender a Relámpago para saldar las deudas, parecía que todo se estaba resolviendo para el lado equivocado. «Señor Baltasar, si usted vende al caballo y yo me voy al albergue, ¿cómo vamos a descubrir si aquel Bruno es realmente el soldado?», preguntó Sebastián con la voz medio embargada. «No lo sé, muchacho». «Ya no sé nada», respondió Baltasar, y por primera vez Sebastián vio lágrimas en los ojos del viejo. La situación se complicó aún más cuando apareció en el rancho una mujer elegante, de unos 40 años, que se presentó como Daniela Campos, abogada de la capital. «Señor Baltasar, supe que usted puede tener información sobre mi hermano Bruno Campos, desaparecido hace 15 años en una operación militar». La llegada de Daniela trajo una nueva dimensión al problema.
Ella había buscado a su hermano durante años, había contratado detectives, había revisado archivos militares, pero nunca había encontrado ninguna pista. Ahora, con la información sobre el muchacho en el pueblo y la aparición del caballo, ella sentía que finalmente podía estar cerca de descubrir la verdad. La llegada de Daniela Campos cambió completamente el clima en el rancho. La mujer, elegante incluso con el polvo del camino pegado en la ropa, traía en los ojos la misma determinación que Sebastián conocía bien. Era la mirada de quien no desiste nunca, por más difícil que sea la situación. Señor Baltasar, necesito mucho de su ayuda. Mi hermano Bruno era todo lo que tenía de familia. Nuestros padres murieron cuando éramos jóvenes y él se alistó en el ejército para poder mantenerme mientras yo estudiaba derecho. Cuando él desapareció, su voz se quebró. Cuando desapareció, mi vida perdió el sentido. Pasé 15 años buscándolo. Gasté todos mis ahorros contratando detectives. Baltasar escuchaba en silencio, jugando nervioso con el pedazo de metal que ahora siempre cargaba en el bolsillo. Sebastián se quedó a su lado, sujetando la mano callosa del viejo, sintiendo cómo temblaba. Doña Daniela, si es realmente su hermano el muchacho que está en el pueblo, tiene que saber que no se va a acordar de usted. Perdió toda la memoria en el accidente, explicó Baltasar con cuidado. No importa. Si es él, lo cuido por el resto de mi vida. Es mi familia, es mi sangre, respondió ella determinada. Fue doña Calixta quien sugirió que fueran todos juntos al pueblo al día siguiente para conocer al tal Bruno del taller. Pero Baltasar estaba dudando. ¿Y si es el mismo y llevamos a Relámpago con nosotros? Si el caballo despierta sus recuerdos, puede ser un choque muy grande, ponderó el viejo. O puede ser la cura que necesita hace 15 años, replicó Daniela. Señor Baltasar, por lo que contó doña Calixta, mi hermano vive como si fuera un fantasma de sí mismo. Tal vez ver a Relámpago sea exactamente lo que necesita para volver a vivir de verdad. Aquella noche, Sebastián mal consiguió dormir. Se quedó en el granero con Relámpago, conversando bajito con el animal, intentando organizar sus pensamientos. Si Bruno fuera realmente el dueño del caballo, si recuperara la memoria, ¿será que iba a querer llevarse a Relámpago? Y si se lo llevaba, ¿qué iba a sobrar para que Baltasar pagara las deudas? Animal, ¿entiendes que nuestra vida puede cambiar todo de nuevo mañana? Susurró Sebastián, apoyando su rostro en el cuello caliente del caballo. Yo ya estoy acostumbrado a los cambios malos, pero esta vez tengo miedo, porque ahora tengo que perder. El caballo relinchó bajito, como si quisiera consolar al niño. En la mañana siguiente, bien temprano, el grupo se preparó para el viaje al pueblo. Baltasar conduciendo la camioneta vieja, Daniela a su lado, Sebastián y doña Calixta en la caja junto con Relámpago. El clima estaba pesado, cada uno perdido en sus propios pensamientos y miedos. El taller mecánico quedaba en una calle de tierra al final del pueblo, un lugar simple pero bien cuidado. Cuando llegaron, vieron a un hombre de unos 40 años trabajando debajo del capó de un coche viejo. Cuando él levantó la cabeza para ver quién había llegado, Daniela dio un grito y casi se desmaya. «¡Bruno! ¡Dios mío, eres tú mismo!». El hombre se quedó confuso, limpiando las manos sucias de grasa en un trapo viejo. Tenía el pelo ya algo canoso, arrugas de expresión alrededor de los ojos, pero era innegablemente el mismo rostro que Daniela llevaba en la memoria hacía 15 años. «Disculpa, señora, pero creo que me está confundiendo con otra persona. Mi nombre es Bruno, pero no las conozco», dijo con aquel gesto simple y gentil de la gente del interior. «Bruno, soy yo, tu hermana Daniela. ¿No te acuerdas de mí?», insistió ella, con los ojos llenos de lágrimas. El hombre sacudió la cabeza, claramente incómodo. «No, señora. Disculpa, pero no recuerdo nada antes del accidente. Los médicos dijeron que me había golpeado la cabeza muy fuerte». Fue entonces que Sebastián tuvo una idea. Sin avisar a nadie, bajó de la caja y soltó a Relámpago de la cuerda que lo sujetaba.
El caballo, así que tocó el suelo, comenzó a olfatear el aire, inquieto. Bruno estaba de espaldas, guardando las herramientas, cuando oyó el relinchar familiar. Él se volteó despacio, y cuando vio a Relámpago allí parado, a pocos metros de él, sucedió algo que nadie esperaba. El hombre se quedó completamente inmóvil, los ojos abiertos, la respiración pesada. El caballo se acercó a él despacio, como si también estuviera reconociendo algo. Cuando el hocico de Relámpago tocó la mano de Bruno, el hombre comenzó a temblar. «Relámpago», susurró, con la voz saliendo difícil. «Mi niño, ¿estás vivo?» Fue como si una represa se hubiera roto. Bruno cayó de rodillas, abrazando el cuello del caballo, y las lágrimas corrieron sin parar. «Me acuerdo, Dios mío, me acuerdo de todo, la tormenta, los disparos, la caída. Pensé que habías muerto, mi viejo amigo». Daniela corrió para abrazar a su hermano, y los dos se quedaron allí llorando, mientras Relámpago se quedaba quieto, como si entendiera que estaba participando de un momento sagrado. «Daniela, mi hermanita, ¿cómo has crecido?», dijo Bruno, alejando a su hermana para mirarla mejor. «¿Te volviste abogada de verdad, no? Siempre fuiste la más estudiosa de la familia». Baltasar se acercó, medio sin jeito, y Bruno levantó los ojos hacia él. Por un momento, los dos hombres se encararon en silencio. «Sargento Baltasar Orozco», dijo Bruno, con la voz llena de emoción. «Usted me salvó aquella noche. Si no fuera por usted, habría muerto en la creciente». «Bruno, muchacho, pensé que te había perdido. Cargué esa culpa durante 15 años», confesó Baltasar con la voz embargada. «¿Qué culpa? Usted me cargó en la espalda durante kilómetros, hasta dejarme en un lugar seguro antes de desmayarse. Fue usted quien me salvó la vida». La revelación dejó a todo el mundo emocionado. Baltasar, que pasó años culpándose por no haber conseguido salvar a su compañero, descubrió que en realidad había sido el héroe de la historia. Bruno explicó que se había despertado solo, herido y sin memoria, en una casa abandonada donde Baltasar debió haberlo dejado para protegerse de la tormenta. «¿Y Relámpago, sargento? ¿Cómo fue a parar con usted?», preguntó Bruno, haciendo cariño al caballo. Fue entonces que Sebastián contó la historia toda, cómo había encontrado al caballo herido en la orilla del camino, cómo lo había cuidado, cómo había descubierto el pedazo de metal en la herida. Bruno examinó el fragmento que Baltasar mostró y confirmó que era de su identificación militar. «Este caballo anduvo herido por 15 años, cargando un pedazo de mí pegado en la carne, como si hubiera guardado la llave para abrir la puerta de mi memoria», dijo Bruno, impresionado. Pero la reunión emotiva fue interrumpida por la llegada de Jerónimo, el cobrador del banco, junto con Medina, el presidente municipal y 2 asistentes sociales. Ellos habían venido a buscar a Sebastián para llevarlo al albergue y notificar a Baltasar sobre el plazo final para el pago de las deudas. «Señor Baltasar, se acabó el tiempo. Vamos a tener que embargar la propiedad y llevar al niño», anunció Jerónimo. Importante. Sebastián corrió para atrás de Baltasar, apavorado. Parecía que justo cuando las cosas estaban resolviéndose de una forma bonita, la realidad volvía para estropear todo. Fue entonces que Bruno se levantó, limpió las lágrimas del rostro y se dirigió al grupo con una autoridad que nadie esperaba. «Con permiso, señores, soy Bruno Campos, ex sargento del ejército mexicano. Este niño aquí me salvó la vida». «¿Cómo así?», preguntó Medina confuso. «Este muchacho valiente salvó a mi caballo, que estaba herido hacía 15 años. Al cuidar de Relámpago, él me devolvió mi identidad, mis recuerdos, mi familia. Sin él, yo continuaría viviendo como un fantasma por el resto de mi vida». Daniela se juntó a su hermano. «Y yo soy abogada, señores. Voy a cuidar personalmente de la documentación legal para oficializar la adopción de Sebastián por el señor Baltasar. Todo el proceso va a ser hecho correctamente,
pueden estar seguros. «¿Pero y las deudas del viejo?», insistió Jerónimo. «Eso no resuelve el problema financiero». Bruno sonrió y miró a Relámpago. «En cuanto a eso, tengo una propuesta para hacer». Él explicó que durante los 15 años trabajando en el taller, había juntado una buena cantidad de dinero. Además, Daniela también tenía sus ahorros. Juntos, ellos tenían lo suficiente para pagar las deudas del rancho. «Pero, a cambio, quiero vivir en el rancho con ustedes. Quiero cuidar de Relámpago, ayudar en los trabajos, ser parte de esta familia que Sebastián creó», propuso Bruno. «Y yo voy a comprar el rancho vecino», completó Daniela. «Voy a montar mi despacho aquí en la región y cuidar para que nunca más tengan problemas legales o financieros». La propuesta dejó a todo el mundo boquiabierto. En cuestión de minutos, lo que parecía ser el fin de todo, se transformó en el comienzo de una nueva vida para todos. Baltasar, que hacía años vivía como un ermitaño amargado, de repente se vio cercado de familia. Bruno, que vivía como un fantasma sin pasado, recuperó no solo la memoria, sino ganó una segunda familia. Daniela, que buscó a su hermano por 15 años, no solo lo encontró, sino descubrió en Sebastián al sobrino que nunca supo que quería tener. Y Sebastián, el niño huérfano que vivía en la calle, de repente tenía no solo un padre y una tía, sino también un hermano mayor que entendía de caballos tanto como él. En los meses que se siguieron, el rancho Santa Clara se volvió un lugar completamente diferente. Bruno trajo de vuelta las técnicas de entrenamiento que había aprendido en el ejército y transformó el lugar en una escuela de equitación. Sebastián y Relámpago se volvieron la dupla más famosa de las charreadas de la región, ganando premios y trayendo más dinero para la familia. Daniela montó su despacho en el pueblo y se especializó en casos de personas desaparecidas, ayudando a otras familias a reencontrarse. Baltasar volvió a sonreír, volvió a cuidar de la tierra con amor y descubrió que ser abuelo era aún mejor que ser padre. «¿Sabes algo, Relámpago?», dijo Sebastián una tarde, montado en el caballo, mirando el movimiento del rancho lleno de vida nueva. «Cuando me lancé delante de aquella camioneta para salvarte, pensé que estaba salvando solo a ti. Pero en verdad, salvamos a todo el mundo». El caballo relinchó como si estuviera de acuerdo, y Sebastián rió, aquella risa sabrosa de niño que finalmente encontró su lugar en el mundo. La historia, que comenzó con un niño huérfano salvando a un caballo herido en la orilla del camino, se transformó en la prueba de que a veces el destino junta a las personas correctas en el momento correcto. Que familia no es solo de sangre, es quien se queda a tu lado cuando todo parece perdido. Y que un acto de coraje, por menor que sea, puede cambiar la vida de todo el mundo alrededor. Sebastián nunca más necesitó pedir limosna o dormir a la intemperie. Bruno recuperó no solo la memoria, sino descubrió que había ganado un hijo del corazón. Daniela encontró no solo al hermano que buscaba, sino una familia completa. Baltasar dejó de ser un hombre amargado y volvió a ser el corazón acogedor que siempre fue por dentro. ¿Y Relámpago? Bien, él volvió a ser el rey de las charreadas, pero más que eso, se transformó en el símbolo de que nunca es tarde para recomenzar, nunca es imposible demasiado para acontecer, y que el amor verdadero siempre encuentra una manera de curar las heridas más profundas. Porque al final de cuentas fue exactamente eso que sucedió en aquel rancho perdido en el corazón de Jalisco. Un niño salvó a un caballo y acabó salvando a una familia entera. Y descubrieron todos juntos que cuando salvas a alguien con amor verdadero, en verdad estás salvando a ti mismo también. La vida no es perfecta y siempre hay tormenta en el horizonte. Pero cuando tienes una familia de verdad a tu lado, sea de sangre o de corazón, no hay temporal que sea fuerte lo suficiente para derribarlos. Y esa fue la mayor lección que Sebastián aprendió en aquel lugar,
que el amor es la fuerza más poderosa del mundo y que a veces todo lo que necesitas para cambiar tu vida entera es tener el coraje suficiente para lanzarte delante de una camioneta y salvar a un caballo lastimado que está necesitando ayuda. El resto, como ellos descubrieron, el destino se encarga de resolver.